Bien, en una coyuntura como la actual, en donde la violencia sigue manifestándose en las penitenciarías del país, como esta última en la de Guayaquil, no podía faltar, y le agradecemos que haya aceptado la invitación al coronel Mario Pazmiño Silva. Él es ingeniero y máster en seguridad y desarrollo, experto en seguridad e inteligencia, exdirector de inteligencia de la Fuerza Terrestre, analista internacional en seguridad y defensa, consultor en medios de comunicación. Bienvenido, coronel, ¿cómo está? Los últimos acontecimientos en la penitenciaría de Guayaquil han rebasado todos los anteriores casos de violencia y motines de las cárceles, demostrando una hazaña y virulencia que, según muchos analistas, es en realidad un mensaje y advertencia del crimen organizado hacia el gobierno y la sociedad civil. ¿Cuál es su lectura? Muy buenos días, un cordial saludo para todos Buenos los días. televidentes Gracias. y también para los radioescuchas de este precioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Lo que sucede básicamente es que tenemos un Estado que ha perdido el control del sistema carcelario, en donde las megabandas que proliferan al interior y la corrupción que está instalada dentro de los centros carcelarios han tomado el control, no recién, sino desde mucho tiempo atrás, sino que lo que genera estos brotes es la confrontación interna entre bandas y la venta de pabellones. Esto es lo que generó básicamente el último enfrentamiento, la venta de un pabellón. Generalmente estos pabellones tienen un costo de $20,000, porque ahí se generan recursos que permiten a las megabandas que lo controlan mantener esos recursos. ¿Qué quiere decir eso, coronel? ¿Qué quiere decir la venta de un pabellón? ¿Se vende a quién? ¿Entre quiénes se hace la negociación? ¿Cómo? Se vende generalmente los pabellones entre los directivos del centro carcelario, los venden hacia los dirigentes de los pabellones, hacia quien quiera. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en este caso? El pabellón 5, que pertenecía a los choneros inicialmente, fue vendido a los lobos por $20,000, de acuerdo a las informaciones que existen. Entonces, los lobos toman ese pabellón y sacan de ahí, desalojan, y ahí es la primera matanza que se da a estas personas que pertenecían directamente al grupo de los choneros y que eran parte de JR y también de Fito, que los que controlaban ese pabellón. En la madrugada ingresa el pabellón 9, que era de los lobos, a ese pabellón 5. En la madrugada se les meten allá y recuperan el pabellón 3 y pabellón 6. Entran a recuperar el pabellón 5 y ahí se da la matanza, porque ahí matan a todos los lobos que eran del pabellón 9 y se queda nuevamente recuperado ese pabellón. ¿Quiénes intervienen? Intervienen el pabellón 6, los águilas, y el pabellón 9, y el pabellón 7, que son los fatales. El 3, los fatales. Estos grupos ingresan y recuperan el control. Aquí el problema es básicamente dos. El uno, el tema de control territorial y el tema de corrupción interna dentro del sistema carcelario, y el otro es la influencia directa de lo que son los carteles internacionales sobre la situación de narcotráfico, que también está inmerso dentro de esta problemática. Ese es en sí el resultado. Según usted, entonces, estos son actos puntuales entre pandillas, entre el crimen organizado, que se da dentro de unos muros, como es en la penitenciaría. Ahora, hay quienes empiezan a sospechar que esto va a salir de los muros. De hecho, ya está saliendo. El sicariato en Guayaquil ya es inmenso, con ataques casi diarios. Sin embargo, todavía vendría a ser entre bandas, entre pandillas, entre el crimen organizado. Ahora, hay quienes dicen que una vez que el gobierno ha demostrado y ha dicho que va a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, también pueden ser señales que ya empiecen a llegar hacia la población en general de que cuidado. O sea, conocemos como lo que ocurre en México, ahí vemos los mapas con los territorios bien designados donde ellos funcionan y donde el gobierno además los deja funcionar. En cuanto el gobierno quiere meter la mano, empiezan a haber ataques que van más allá del crimen entre ellos, y ya sale a la sociedad civil.
Lo que usted dice es correcto. Lo que estamos viendo es un enfrentamiento que arranca al interior de los centros carcelarios y que como una metástasis se traslada a las ciudades. Es por eso que usted tiene un incremento de violencia, asesinatos y sicariatos, por ejemplo, en la zona de Guayas, en la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón, en donde se enfrentan las bandas. ¿Por qué se enfrentan? Porque ahí está el principal corredor de abastecimiento hacia el puerto de Guayaquil. ¿Y por qué pasa eso? Porque ese es el carretero, si cabe el término decirle, ese es el corredor que abastece de droga al puerto de Guayaquil, por donde sale aproximadamente el 65% de toda la droga que entra desde Colombia. Desde Colombia entran aproximadamente 700 toneladas. Esto quiere decir el 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. Eso es el problema estructural. Entonces, lo que usted dice, que se divide en territorios, claro, los del cartel de Sinaloa con los choneros tienen el control de Esmeraldas, Manabí, parte de Guayaquil, Los Ríos. Los otros grupos que eran anteriormente choneros, los Children, los Lobos, los Lagartos, los cubanos, por citar algunos, son parte de otra estructura mexicana. Y esta es el Jalisco Nueva Generación. Entonces, estos dos grupos mexicanos no es que están peleando en territorio ecuatoriano, no. Ellos controlan desde afuera. Los que pelean son las bandas locales, porque a ellos les interesa mantener los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Y por eso, pues, esto se va a extender permanentemente hacia los territorios, donde están las otras bandas pequeñas que operan con las megabandas que están en la cárcel. ¿Hay la más mínima posibilidad de que Ecuador pueda repeler realmente estas bandas y sacarlas del país, o por lo menos ganar esta guerra contra el narcotráfico? Hay cómo hacerlo, pero el Estado como tal tiene otra visión completamente, a mi manera de pensar, errada de cómo solucionar el problema. Les he recomendado de varios meses atrás de que lo que tienen que hacer es conformar una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano, en virtud de que toda la zona del litoral, las provincias, las 5 provincias que están allá, están seriamente afectadas por la inseguridad, por el narcotráfico y por una ola de violencia, de sicariato que está arrasando la tranquilidad de los ecuatorianos en esa zona. ¿Quiénes tienen que conformar esto? Tienen que conformar el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval, la policía, los sistemas de inteligencia, la fiscalía, la defensoría del pueblo. Tienen que estar ahí al mando y comandado por un comando integral, único, el comando conjunto, y también tiene que estar encima de esto un organismo estatal, y este organismo es el COSEPE, para que administre esta fuerza y pueda realizar las acciones correspondientes para poder tranquilizar y restablecer el orden y la tranquilidad en ese sector. Esto ya no es función policial, porque todavía siguen pensando que esta es una lucha entre la policía, el narcotráfico y la delincuencia. La policía fue desbordada hace mucho tiempo atrás por estas amenazas. Por lo tanto, esto se transforma ya en un problema de seguridad nacional. Y al ser un problema de seguridad nacional, señores, ya las instituciones pierden su competencia y el Estado es el que administra todos los recursos. En ese caso, es lo que se tiene que hacer inmediatamente. Coronel, yo sé que su tiempo es limitado conmigo, pero hay un tema que a mí me llamó Tengo unos 9 minutos todavía, 9 minutos. No sé bueno, entonces ya no tengo que correr. A ver, ayer me llamó la atención cuando la ministra de Gobierno dijo que este suceso que se dio en la penitenciaría de Guayaquil no es un problema ni del Ministerio de Gobierno ni de la policía. No sé si yo entendí mal, porque hasta ahora no puedo creer aquello. Dice que es un problema del Sistema Nacional de Cárceles. A ver, estamos hablando, usted mismo está diciendo de cómo el Estado debe hacer una operación nacional, interinstitucional y probablemente con otros países. Y tenemos a la ministra de Gobierno diciendo que este no es asunto del gobierno. Es el desconocimiento que existe en algunos funcionarios públicos sobre las competencias y responsabilidades. El momento que
la Policía Nacional tiene una fuerza empleada en el sistema penitenciario, es ya responsabilidad. Y el primer círculo, de pronto la ministra no conoce, el primer círculo que tiene los centros carcelarios es el que realiza el control a la Policía Nacional. Si no fuera responsabilidad, entonces la pregunta que le haría a la ministra es, ¿qué hace ingresando la policía a los centros carcelarios para hacer requisas? Claro. ¿Qué hace la policía cuando hay los amotinamientos? Ingresa, pues. Por lo tanto, esa es responsabilidad de la Policía Nacional. Una cosa diferente es que no queramos al momento asumir las responsabilidades de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que no hay un muerto, pues, o que se cobró una cantidad de dinero extra por alguna cosa. No. Hay 116 muertos, 80 heridos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la página, poner un nuevo director del SNAE o del centro carcelario y decir, señores, partamos de cero. Hay al momento un estado de excepción y con eso vamos a arreglar el asunto. Parece que no han leído lo que dice la Constitución en el artículo 201 y 203. El 201 dice claramente que el Estado es el responsable por la vida de esos privados de libertad y su reinserción. Si el Estado es inoperante, entonces, señores, ahí tenemos una situación sumamente grave. ¿Qué le parece, por ejemplo, ya en la parte operativa, estos cambios permanentes, como el cambio que se dio de función del coronel Fausto Cobo, de director del SNAE a inteligencia? Fue la peor decisión del Estado, del gobierno. ¿Cómo van a sacar a un oficial? Porque, por lo siguiente, porque el momento que usted entrega una responsabilidad a un funcionario y él comienza a hacerse cargo y comienza a tomar conocimiento de la problemática, usted le coge y le saca al mes y medio. Lo que nos está dando el mensaje el presidente de la República es el nivel de importancia que le está dando a un problema estructural a la seguridad del Estado. Ese es el mensaje que le está mandando. Exactamente el mismo mensaje le está mandando ahora vuelta a las otras organizaciones delictivas. Porque usted cree que los famosos drones que les metieron en la cárcel era para decirles, señores, vamos a destruirles el techo de la penitenciaría. No, ahí están analizando al revés las cosas. Lo que le están diciendo es, señores, tenemos la capacidad logística, operativa, tecnológica y económica, no para afectarles el techo de la cárcel, sino para afectarles la infraestructura crítica y estratégica nacional, porque de acuerdo a lo que han demostrado, no tienen la capacidad de defensa ante un enjambre de drones. Como usted dice, o sea, aparte de que haya un task force, ¿no? Una fuerza de tarea conjunta y con mucha seriedad enfrente el tema, pero estas demostraciones que tienen de recursos económicos y de recursos de alta tecnología, las mafias internacionales, para poder atacar territorialmente al Ecuador, pues no nos deja a nosotros también en desventaja. No se debería considerar de una forma mucho más profunda y amplia cuáles serían la estrategia y las tácticas para atacar este problema y no simplemente enfrentarlo y dar declaraciones de que nos vamos a ir contra el narcotráfico y aquí se va a terminar, sino realmente tener un tema muy inteligente, o sea, realmente para poder atacar este problema. El problema radica en lo siguiente. Tenemos varios problemas. El primero y más grave es que no hay una planificación. El mismo Plan de Desarrollo Nacional, creando oportunidades, creo que se llama, no me acuerdo bien, que fue entregado a la Asamblea, desde donde nacen las políticas públicas que aterrizan en el Plan Integral de Seguridad del Estado, fue rechazado y les dijeron, llévense nomás esta cosa que no sirve para nada. Entonces, señores, no tenemos plan de seguridad integral, no tenemos políticas públicas orientadas a solucionar estos problemas. El Estado está en proceso de indefensión total. Ante esta situación de no haber una planificación, se necesita que este organismo, el COSEPE, articule rápidamente una estrategia para poder salir al paso de este problema grave, estructural que tiene el Estado ecuatoriano. Porque de no ser así, señores, ¿cómo piensa el gobierno que va a venir la inversión extranjera? Pues, distinguidos amigos, el turismo. ¿Cómo piensa el gobierno que va a atraer turistas? Si Canadá le acaba de decir a la comunidad internacional que no visiten el Ecuador porque es un país peligroso. Así es. Nosotros decimos, no puede ser, que no somos peligrosos.
¿Cómo no vamos a ser peligrosos si acaban de dar una demostración de fuerza en el penal, en donde el Estado no puede mantener el control dentro de una cárcel y hay 116 muertos? Cuando Estados Unidos nos califica de un país procesador y plataforma internacional de distribución. Entonces, ¿estamos haciendo bien las cosas? No, señores, no estamos haciendo bien las cosas, no se están tomando las orientaciones correctas para poder atender los temas de inseguridad que tiene el país. A ver, no, usted me sorprende otra vez. Usted, cuando habla de que no hay un plan de seguridad, yo imagino que usted se refiere a que no hay un nuevo plan de seguridad, pero me imagino que hemos venido funcionando con algún tipo de plan de seguridad desde los anteriores gobiernos, que además lo mejor sería es que, si es bueno, se mantenga en el tiempo y a través de las diferentes administraciones gubernamentales. A lo que me refiero es que sí, existen planes anteriores, pero generalmente se supone que un gobierno que ingresa a tomar el control de un Estado, a reformular la orientación del Estado, viene ya con una planificación. Este gobierno venía 10 años atrás preparándose para tomar el control del Estado. Se supone que tenía todo listo, pero aquí no hay nada listo, aquí hay pura improvisación. Eso hay que decirlo. Y eso no es una crítica a Creo, ni al gobierno, ni al presidente. Es una crítica puntual porque hay que decir las cosas como son. Y esas críticas, señores, benefician al Estado porque van a mejorar las condiciones. No es una crítica por criticar, es una crítica porque no existen verdaderamente las cosas que tiene que tener el Estado. Lo suyo es una protesta con propuesta, como debe ser. Le queremos agradecer muchísimo en honor a su tiempo, pues vamos a dejar aquí la entrevista. Gracias por sus alertas y por, como siempre, dejar su opinión, pero sobre todo una sugerencia de qué es lo que se debe hacer a continuación en este ámbito. Muy amable. Bueno. Gracias. Por nuestra parte nos despedimos. Hasta el día lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos dejamos con Gaby Jurado y el segmento deportivo.